La mañana del 17 de marzo de 1928 amaneció diferente en el rancho Los Sauces. Mateo Sandoval, un hacendado viudo de 52 años, acababa de terminar de reparar la cerca del Potrero Norte cuando escuchó algo que heló su sangre. Era un grito desgarrador de mujer que atravesó el aire quieto del valle como un cuchillo. Se quitó el sombrero. Entrecerró los ojos contra el sol de la mañana y entonces lo vio. A lo lejos, por el camino que bordeaba su propiedad, un caballo negro galopaba desenfrenado. Y de su estribo, arrastrándose entre el polvo y las piedras, iba una mujer. Mateo dejó caer las herramientas. El corazón le latía con fuerza. El caballo se acercaba a toda velocidad por el sendero que cruzaba junto a su rancho. La mujer seguía siendo arrastrada, su vestido hecho jirones, el cabello suelto volando entre nubes de tierra. Gritaba, pero sus gritos se perdían en el estruendo de los cascos contra el suelo seco. Sin pensarlo dos veces, Mateo corrió hacia su propio caballo, un alazán llamado Canelo que pastaba cerca, montó de un salto y salió al galope en dirección a la escena. Tenía que alcanzarlos. Tenía que salvar a esa mujer. Pero lo que descubriría en los siguientes minutos y lo que esa mujer traería a su vida, ninguém podría imaginar. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu país y tu ciudad. Me encanta saber que nos ven desde todos los rincones del mundo. Mateo Sandoval era conocido en todo el valle de Mezquital, en Durango, como un hombre de palabra, alto, de complexión fuerte, con manos curtidas por años de trabajo bajo el sol. Había heredado el rancho Los Sauces de su padre 20 años atrás. El rancho no era el más grande de la región, pero sí el mejor cuidado. 300 hectáreas de tierra fértil donde criaba ganado, cultivaba maíz y frijol y mantenía una pequeña huerta que su difunta esposa, Guadalupe, había plantado con tanto amor. Guadalupe había fallecido hacía 3 años de una fiebre que ningún doctor pudo curar. Desde entonces, Mateo vivía solo en la casona de adobe, acompañado únicamente por su perro Tuerto y por don Jacinto, un peón viejo que llevaba trabajando en el rancho desde antes de que Mateo naciera. Los dos hombres compartían las comidas en silencio, hablando poco, trabajando mucho. La vida de Mateo seguía una rutina precisa como un reloj. Se levantaba antes del amanecer, preparaba café en la estufa de leña, alimentaba a los animales, revisaba las cercas, trabajaba la tierra. Al mediodía comía lo que don Jacinto cocinaba, generalmente frijoles, tortillas y lo que hubiera. Por las tardes regresaba al trabajo hasta que el sol se ocultaba detrás de las montañas. Cenaba. Leía un rato a la luz del quinqué y se acostaba temprano. No había espacio para sorpresas en su vida. No hasta esa mañana. Aquella semana había sido particularmente tranquila. El ganado estaba sano, las lluvias habían sido buenas ese año, y los cultivos prometían una cosecha abundante. Don Jacinto había comentado durante el desayuno que los coyotes andaban cerca, que había encontrado huellas frescas junto al gallinero, pero nada fuera de lo común. Mateo había salido después del desayuno a reparar un tramo de la cerca del Potrero Norte que el ganado había derribado. Era un trabajo simple, de esos que le permitían pensar con calma mientras clavaba postes y tensaba el alambre. Pensaba en Guadalupe, como hacía a menudo, en su risa, en cómo le gustaba cantar mientras regaba las plantas por las tardes. Entonces escuchó el primer grito. Al principio pensó que era un águila. Los gritos de las águilas pueden sonar casi humanos cuando cazan. Pero este era diferente, más agudo, más desesperado. Se incorporó dejando el martillo en el suelo y miró hacia el camino. Ahí fue cuando vio la nube de polvo acercándose por el sendero que venía del pueblo.
Y dentro de esa nube de polvo, el caballo negro galopando como si lo persiguiera el mismo diablo. Mateo espoleó a Canelo con fuerza. El alazán respondió al instante, lanzándose al galope por el terreno irregular. El viento le golpeaba el rostro mientras se inclinaba sobre el cuello de su caballo, apretando las riendas. A lo lejos, el caballo negro seguía corriendo, la mujer todavía siendo arrastrada como un muñeco de trapo. «¡Aguante, señora! ¡Ya voy!», gritó Mateo, aunque sabía que ella no podía escucharlo sobre el estruendo de los cascos. Conforme se acercaba, podía ver más detalles. El caballo era un pura sangre español magnífico, con la crin larga y brillante, los músculos tensos bajo la piel negra como el carbón. Corría con los ojos desorbitados, las fosas nasales dilatadas, echando espuma por la boca. Estaba aterrorizado. La mujer iba aferrada al estribo con una mano mientras la otra intentaba protegerse la cabeza. Su vestido, que alguna vez había sido color azul cielo, estaba desgarrado y manchado de tierra y sangre. Tenía el rostro cubierto de polvo, pero Mateo alcanzó a ver que era joven, quizás de unos 30 años. Mateo acortó la distancia. Canelo era rápido, pero el caballo negro parecía poseído. Galopaba sin rumbo fijo, desviándose bruscamente cuando encontraba obstáculos, haciendo que la mujer rebotara peligrosamente contra las piedras del camino. «Tengo que cortarle el paso», pensó Mateo. Conocía ese terreno como la palma de su mano. Unos metros adelante, el camino se estrechaba entre dos formaciones rocosas. Si podía llegar ahí primero, podría bloquearle el paso al caballo. Espoleó a Canelo con más fuerza, tomando un atajo por entre los mezquites. Las ramas le arañaban los brazos, pero no aminoró la velocidad. Tenía que llegar antes, tenía que salvarla. Llegó al estrechamiento justo a tiempo. Se colocó en medio del camino, desmontó de un salto y extendió los brazos. «¡Guau, guau, muchacho, tranquilo!», gritó con voz firme pero calmada, la misma voz que usaba para tranquilizar al ganado nervioso. El caballo negro vio el obstáculo y se detuvo en seco, levantando las patas delanteras y relinchando con fuerza. La mujer soltó un grito de dolor cuando su cuerpo se estrelló contra el suelo una última vez. Mateo se acercó despacio, con las manos extendidas, hablándole suave al caballo. «Tranquilo, muchacho, ya pasó todo». El caballo temblaba, con los ojos todavía salvajes, pero Mateo siguió acercándose murmurando palabras tranquilizadoras. Finalmente logró tomar las riendas. El animal se calmó poco a poco, respirando agitadamente pero quieto. Mateo ató rápidamente las riendas a un mezquite cercano y corrió hacia la mujer. Estaba tirada en el suelo, respirando con dificultad. Tenía rasguños en los brazos, la cara, las piernas. El vestido estaba prácticamente destruido, pero estaba viva. «Señora, ¿me escucha? ¿Puede hablar?», preguntó Mateo, arrodillándose a su lado. La mujer abrió los ojos. Eran de un color verde intenso, del color de los campos después de la lluvia. Lo miró durante un largo momento, como si estuviera tratando de enfocar, de entender dónde estaba. Luego, para sorpresa de Mateo, sonrió. Usted me salvó», susurró con voz ronca. «No se mueva todavía. Voy a revisarla para ver si tiene algo roto». Con cuidado, Mateo examinó sus brazos, sus piernas. Ella hizo muecas de dolor, pero nada parecía estar fracturado. Milagrosamente, solo tenía rasguños y magulladuras. «Creo que va a estar bien», dijo Mateo. «Pero tenemos que curarle esas heridas. Mi rancho está cerca. ¿Puede caminar?». La mujer asintió. Con ayuda de Mateo, se incorporó lentamente. Cuando estuvo de pie, Mateo notó que era alta, casi de su misma altura. A pesar de la tierra y la sangre, había algo distinguido en ella, algo que hablaba de educación, de refinamiento. «¿Cómo se llama, señora?», preguntó Mateo. La mujer lo miró con esos ojos verdes penetrantes. «Catalina», respondió. «Catalina Montes de Oca». Y ese señaló hacia el caballo negro,
que ahora pastaba tranquilamente como si nada hubiera pasado. Ese es Centella, mi caballo. Su caballo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se desbocó así? Catalina bajó la mirada. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba ligeramente. Íbamos por el camino. Veníamos del pueblo. De repente, algo lo asustó. Una víbora, creo. Se levantó sobre las patas traseras y yo perdí el equilibrio. Mi pie se atoró en el estribo y entonces él salió corriendo. Traté de soltarme, pero mientras más me movía, más apretado quedaba mi pie. Mateo miró hacia el estribo. Efectivamente, el diseño tenía una pequeña trampa de cuero que había aprisionado el pie de Catalina. «Viene del pueblo», dice. «¿De San Miguel?» «No». Catalina negó con la cabeza. «Vengo de más lejos, de la Ciudad de México». Mateo levantó las cejas. La Ciudad de México estaba a cientos de kilómetros de ahí. ¿Qué hacía una mujer de la capital cabalgando sola por los caminos de Durango? Como si leyera sus pensamientos, Catalina añadió: «Estoy buscando a alguien. He venido desde muy lejos para encontrarlo». «¿A quién busca?» Catalina lo miró fijamente. Había algo intenso en su mirada, algo que hizo que Mateo sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. «A mi padre», dijo simplemente. «Estoy buscando a mi padre». La casona de Mateo olía a leña quemada y café cuando entraron. Don Jacinto, que había visto llegar a Mateo con la mujer extraña, ya había puesto agua a hervir y preparado trapos limpios. «Don Jacinto, esta es la señora Catalina Montes de Oca», dijo Mateo. «Tuvo un accidente con su caballo. Necesita que le curemos las heridas». El viejo peón asintió sin decir palabra, como era su costumbre, y señaló hacia la mesa de la cocina. Catalina se sentó con cuidado, haciendo muecas de dolor. Durante la siguiente hora, Mateo y don Jacinto limpiaron y vendaron las heridas de Catalina. No eran graves, pero sí numerosas. La mujer soportó todo con estoicismo, apenas quejándose cuando el alcohol desinfectaba los rasguños más profundos. Mientras trabajaba, Mateo no podía dejar de mirarla con disimulo. Ahora que estaba limpia, podía ver que Catalina era hermosa, no de la manera delicada de las mujeres del pueblo, sino con una belleza fuerte, casi salvaje. Tenía pómulos altos, labios gruesos y esos ojos verdes que parecían ver más allá de lo que uno mostraba. Su cabello, una vez lavado, resultó ser de un castaño rojizo que le caía en ondas hasta la mitad de la espalda, y sus manos, aunque raspadas, eran manos que conocían el trabajo. No eran las manos suaves de una dama de ciudad. «Debería descansar», dijo Mateo cuando terminaron de vendarla. «Puede quedarse en el cuarto de huéspedes. Mañana, cuando esté mejor, hablamos». Pero Catalina negó con la cabeza. «No puedo quedarme mucho tiempo», dijo. «Tengo que seguir buscando». «Buscando a su padre», dijo. «Sí. ¿Y por qué lo busca por acá? ¿Qué lo trajo a Durango?» Catalina guardó silencio durante un largo momento. Miró por la ventana, hacia el sol que comenzaba a descender sobre las montañas. «Porque aquí fue la última vez que alguien lo vio», respondió finalmente. «Hace 30 años». Mateo se sentó frente a ella en la mesa. Don Jacinto, discretamente, se retiró a la cocina, pero Mateo sabía que estaba escuchando. «30 años es mucho tiempo, señora». «Lo sé, pero tengo que intentarlo. Es lo único que me queda». «¿Por qué ahora? ¿Qué pasó que la hace buscarlo después de tanto tiempo?» Catalina respiró profundo. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Mi madre murió hace 6 meses. Antes de morir, me contó la verdad. Me dijo quién era realmente mi padre y por qué se fue». Se llevó la mano al pecho, donde Mateo notó que llevaba un pequeño medallón de plata colgando de una cadena. «Mi madre era muy joven cuando conoció a mi padre. Tenía apenas 18 años. Él trabajaba en la hacienda de mi abuelo, cerca de Zacatecas. Era el capataz, un hombre fuerte, trabajador, honesto. Se enamoraron en secreto porque mi abuelo nunca lo hubiera permitido. Un peón enamorado de la hija del patrón. Era impensable». Mateo asintió. Conocía bien esas historias. En el campo, las diferencias de clase eran infranqueables como muros de piedra.
Cuando mi abuelo se enteró, corrió a mi padre de la hacienda. Lo amenazó. Le dijo que si volvía a acercarse a mi madre, lo mandaría matar. Mi padre huyó. Desapareció. Y mi madre descubrió poco después que estaba embarazada de mí. Y su madre nunca intentó buscarlo. No podía. Mi abuelo la vigilaba constantemente. La casó con otro hombre, un comerciante rico de la capital. Ese hombre me crió como si fuera su hija. Yo crecí pensando que él era mi padre. Nunca supe la verdad hasta que mi madre, en su lecho de muerte, me lo contó todo. Catalina abrió el medallón. Adentro había 2 pequeños retratos. Uno era de una mujer joven y hermosa, con los mismos ojos verdes de Catalina. El otro era de un hombre de facciones fuertes, con bigote espeso y mirada seria. Ese es mi padre, Sebastián Montes. Mi madre me dio esto y me dijo que la última noticia que tuvo de él fue que había venido para acá, a Durango, que tenía familia en esta región. Pero después de eso, nunca más supo nada. Mateo estudió el retrato. Era un hombre que debía tener unos 25 años cuando se tomó esa foto. Rasgos indígenas marcados, piel morena, ojos negros y profundos. Montes, ¿dice que se apellidaba? Sí, Sebastián Montes. Mateo frunció el ceño. Había conocido a varios Montes a lo largo de su vida. Era un apellido común en la región, pero ningún Sebastián que recordara. He preguntado en 3 pueblos, continuó Catalina, en San Miguel, en Canatán, en Nombre de Dios. Nadie recuerda a un Sebastián Montes que llegara hace 30 años. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. 30 años es mucho tiempo. La gente muere, se va, olvida. Lo sé, pero no puedo rendirme. Es mi padre. Es la única oportunidad que tengo de conocerlo, de saber de dónde vengo realmente. Mateo vio la determinación en sus ojos. Reconoció esa expresión. Era la misma que veía en el espejo cada mañana cuando pensaba en Guadalupe. La determinación de quien ha perdido algo y no puede seguir adelante hasta encontrar respuestas. Se puede quedar aquí mientras se recupera, dijo finalmente. Y tal vez pueda ayudarla a buscar. Conozco a mucha gente en la región. Quizás alguien recuerde algo. Catalina lo miró sorprendida. Haría eso por mí, pero si ni siquiera me conoce. Mateo se encogió de hombros. Conozco lo que es buscar respuestas. Y además, añadió con una media sonrisa, no puedo dejarla ir así como está. Si vuelve a subirse a ese caballo del demonio, no va a llegar ni al siguiente pueblo. Por primera vez desde que la había conocido, Catalina rió. Era una risa clara, musical, que llenó la casa de una calidez que Mateo no sentía desde hacía años. Durante los siguientes 3 días, mientras Catalina se recuperaba, Mateo comenzó a hacer averiguaciones. Cabalgó hasta el pueblo de San Miguel y habló con don Esteban, el hombre más viejo del lugar, que tenía casi 90 años y recordaba todo lo que había pasado en la región desde que tenía uso de razón. «¿Sebastián Montes?», repitió don Esteban, rascándose la barba blanca. «No me suena, pero ¿sabes qué, muchacho? Deberías hablar con la tía Remedios. Ella era comadrona en aquellos años. Conocía a todo mundo que llegaba y se iba». Mateo encontró a la tía Remedios en su pequeña casa en las afueras del pueblo. Era una mujer menuda, arrugada como una pasa, pero con ojos brillantes y alertas. «¿Sebastián Montes?», murmuró cuando Mateo le mostró el retrato del medallón. «Espera, espera». La anciana se levantó trabajosamente y fue hasta un baúl viejo en la esquina de su habitación. Rebuscó entre papeles amarillentos, fotografías descoloridas, hasta que sacó un cuaderno con tapas de cuero gastadas. «Aquí llevo registro de todos los partos que he atendido en 50 años», explicó, «y también de otras cosas que pasan en el pueblo». Pasó las páginas lentamente, murmurando fechas y nombres. Finalmente se detuvo en una entrada. Aquí, 1898. Llegó un hombre joven, más o menos de la edad que se ve en este retrato. Dijo que venía de Zacatecas. Se quedó con su tía en el rancho El Mezquite, pero solo estuvo unos meses. El corazón de Mateo se aceleró.
¿Recuerda su nombre? No lo anoté. Pero recuerdo que hubo un problema. Su tía murió repentinamente, una fiebre, como las que mataban a tanta gente en esos tiempos, y el muchacho se fue después del funeral, nunca más volvió por aquí. ¿El rancho El Mezquite? ¿Dónde queda? La tía Remedios señaló hacia el norte, como a 2 leguas de aquí, subiendo por el cañón. Pero ya no existe. Se quemó hace como 20 años. Ahora solo quedan ruinas. Mateo regresó al rancho Los Sauces con esta información. Cuando se la contó a Catalina, sus ojos se iluminaron. Entonces sí estuvo aquí. Mi madre tenía razón. Pero se fue hace 30 años, Catalina. No sabemos a dónde. Tenemos que ir a las ruinas de ese rancho. Tal vez encontremos algo. Una pista, un nombre, cualquier cosa. A la mañana siguiente, Mateo y Catalina cabalgaron juntos hacia el norte, siguiendo el antiguo camino que llevaba al cañón. Don Jacinto se quedó cuidando el rancho, pero no sin antes entregarle a Mateo una cantimplora llena y algo de comida. El camino era empinado y rocoso. Tardaron casi 3 horas en llegar a donde alguna vez estuvo el rancho El Mezquite. Tal como había dicho la tía Remedios, solo quedaban ruinas. Paredes de adobe derruidas, vigas negras de madera quemada y maleza creciendo por todos lados. Desmontaron y comenzaron a explorar el lugar. No había mucho que ver. El tiempo y el fuego habían borrado casi todo. Catalina caminaba entre los escombros con expresión triste. Mateo la observaba, sintiendo su frustración. «Aquí no hay nada», dijo ella finalmente, con voz quebrada. «He venido hasta aquí para nada». «No digas eso, al menos confirmamos que tu padre estuvo aquí». «¿Y de qué sirve? No sé a dónde fue después. Pudo haber ido a cualquier lado. Pudo haber muerto. Pudo...» Se detuvo abruptamente. Estaba mirando algo en el suelo, medio enterrado entre las piedras. Se agachó y lo recogió. Era una pequeña cruz de madera, simple, sin adornos, pero con algo tallado en ella. Mateo se acercó para ver mejor. En la cruz, con letras toscas pero legibles, estaba grabado S.M. 1898, Sebastián Montes, 1898. Catalina sostenía la cruz con manos temblorosas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, dejando rastros limpios en el polvo que cubría su rostro. «Es de él», susurró. «Tiene que ser de él». Mateo no sabía qué decir. Puso una mano en el hombro de Catalina, un gesto torpe de consuelo. Ella se giró y se abrazó a él, sollozando contra su pecho. Mateo, incómodo al principio, finalmente la rodeó con sus brazos y la dejó llorar. Cuando Catalina finalmente se calmó, se apartó limpiándose las lágrimas. «Perdón», murmuró. «Es que he estado buscando tanto tiempo, y esto es lo único que tengo de él». «Es más de lo que tenías ayer», dijo Mateo suavemente. Catalina asintió. Miró la cruz con atención, girándola entre sus dedos. «Espera», dijo de repente. «Hay algo más aquí». Efectivamente, en la parte posterior de la cruz había más letras talladas. Estaban más desgastadas, más difíciles de leer, pero al inclinar la madera hacia la luz del sol, Mateo pudo descifrarlas. «Laguna escondida», leyó en voz alta. «¿Qué significa eso? ¿Hay algún lugar por aquí que se llame Laguna Escondida?» Mateo frunció el ceño, pensando. Conocía cada rincón de ese valle, cada formación rocosa, cada manantial. No que yo conozca, pero... Espera, un recuerdo vago comenzó a formarse en su mente. Algo que su padre le había contado cuando era niño. Una historia sobre una laguna que aparecía y desaparecía con las lluvias, escondida en lo profundo de las montañas. Mi padre me contó una vez sobre un lugar así. Decía que los antiguos, los indios que vivían aquí antes que nosotros, tenían un sitio sagrado en las montañas. Una laguna que solo se llenaba en temporada de lluvias y que el resto del año permanecía seca. La llamaban... ¿Cómo era? Algo en náhuatl. Se esforzó por recordar. Había sido hacía tantos años. «La laguna de las estrellas», exclamó finalmente. «Eso es.
Mi padre decía que los indios la llamaban así porque en las noches sin luna el agua reflejaba las estrellas de tal manera que parecía que estabas caminando en el cielo. Pero nadie ha ido allá en décadas. El camino es peligroso y la gente dice que está embrujada. Catalina lo miró con intensidad. Tenemos que ir. Catalina, no sabemos si tiene algo que ver con tu padre. Puede ser solo una coincidencia. O puede ser exactamente lo que estoy buscando. Por favor, Mateo, tengo que intentarlo. Mateo suspiró. Sabía que era inútil discutir. Reconocía esa determinación. Era la misma que él había tenido cuando Guadalupe estaba enferma y había ido de doctor en doctor, de curandero en curandero, buscando una cura que nunca llegó. Está bien, dijo finalmente, pero no podemos ir hoy. Ya es tarde, y ese camino es traicionero incluso de día. Iremos mañana al amanecer. Regresaron al rancho Los Sauces mientras el sol se ponía. Durante la cena, Mateo le contó a don Jacinto sobre sus planes. El viejo peón negó con la cabeza. Ese lugar es de mal agüero, patrón. Dicen que quien va allá no regresa igual. Son solo supersticiones, don Jacinto. Las supersticiones existen por algo, patrón. Pero veo que ya tomó su decisión. Solo tenga cuidado y llévese el rifle. Esa noche Mateo no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el techo de su habitación, pensando, ¿por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué se estaba involucrando tanto en la búsqueda de esta mujer que había conocido apenas hacía unos días? Sabía la respuesta, aunque no quisiera admitirla. Desde que Catalina había llegado a su vida, algo había despertado en él, algo que había estado dormido desde la muerte de Guadalupe. No era solo atracción, aunque Catalina era hermosa. Era algo más profundo. Era la sensación de estar vivo de nuevo, de tener un propósito más allá de la rutina diaria del rancho. Y además, había algo en la historia de Catalina que tocaba una fibra en su corazón, la búsqueda de un padre perdido, la necesidad de conocer de dónde venía, quién era realmente. Mateo nunca había conocido ese dolor específico, pero conocía el dolor de la pérdida y reconocía en Catalina a alguien que, como él, necesitaba respuestas para poder seguir adelante. Al amanecer, Mateo y Catalina partieron. Don Jacinto les preparó provisiones para varios días, por si acaso. El rifle de Mateo iba colgado de su montura, y Catalina llevaba un cuchillo que Mateo le había dado. El camino a la laguna de las estrellas era, como Mateo recordaba vagamente de las historias de su padre, empinado y peligroso. Subieron por senderos estrechos entre rocas, cruzaron arroyos secos, pasaron entre bosques de encinos y pinos. Tardaron todo el día en llegar. Cuando finalmente alcanzaron la cima de la última loma, el sol ya estaba bajo en el horizonte, y ahí estaba, la laguna de las estrellas. No era grande, quizás unos 100 metros de diámetro. Estaba rodeada de altos acantilados de piedra que la protegían del viento. El agua era de un azul tan profundo que parecía negro, y alrededor de la laguna había algo que dejó a Mateo sin aliento. Piedras, cientos de piedras apiladas en pequeñas torres, cada una con algo tallado o pintado en ellas. Nombres, fechas, mensajes. Era un memorial, un lugar donde la gente venía a dejar recuerdos de los que habían perdido. Catalina desmontó con rapidez y corrió hacia las piedras. Comenzó a leer los nombres uno por uno, buscando desesperadamente. Mateo la siguió más despacio, abrumado por lo que estaba viendo. Algunas de las piedras eran muy antiguas, con inscripciones casi borradas por el tiempo. Otras eran más recientes. ¡Mateo!, gritó Catalina de repente. ¡Mateo, ven acá! Corrió hacia ella. Catalina estaba de rodillas frente a una torre de piedras particularmente grande. Señalaba hacia la piedra de arriba de todo. Mateo se acercó y leyó la inscripción. Sebastián Montes, 1868-1898. Descansa en paz, hijo querido. Tu tía Josefina. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido del viento entre los pinos. Catalina permaneció inmóvil durante un largo momento.
Luego lentamente extendió la mano y tocó la piedra. «Está muerto», susurró. «Ha estado muerto todo este tiempo». Mateo se arrodilló junto a ella. «Lo siento, Catalina, lo siento mucho». Pero Catalina negó con la cabeza. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero había algo más en su expresión. No solo dolor, también alivio. «Al menos ahora sé», dijo con voz temblorosa. «Al menos ahora sé qué le pasó. No se olvidó de mi madre. No decidió abandonarnos. Murió. Estuvo con su tía cuando ella enfermó, y él también se contagió. Y murió aquí, lejos de todo, sin saber que yo existía». Se llevó las manos al rostro y lloró. Lloró por el padre que nunca conoció, por los años perdidos, por las preguntas que ahora tenían respuesta, aunque no fuera la respuesta que esperaba. Mateo la dejó llorar, y mientras la observaba, mirando alrededor de ese lugar sagrado lleno de memoriales, entendió algo. Este lugar no era de mal agüero, como decía don Jacinto. Era un lugar de sanación, un lugar donde la gente venía a despedirse de los que habían perdido, a dejar su dolor entre estas piedras antiguas bajo este cielo infinito. Cuando Catalina finalmente se calmó, Mateo habló suavemente. «¿Quieres quedarte aquí esta noche? Podemos acampar junto a la laguna». Catalina asintió. Montaron un campamento simple bajo los pinos. Mateo encendió una fogata mientras Catalina se sentaba junto al memorial de su padre, hablándole en voz baja, contándole cosas que Mateo no podía escuchar. Cuando la noche cayó completamente, Mateo entendió por qué los antiguos la habían llamado la Laguna de las Estrellas. El cielo estaba tan claro, tan lleno de estrellas, que su reflejo en el agua quieta de la laguna era perfecto. Caminabas alrededor de la laguna y realmente parecía que estabas caminando entre las estrellas. Catalina se acercó a la fogata y se sentó junto a Mateo. «Gracias», dijo simplemente, «por ayudarme, por traerme aquí, por todo. No tienes que agradecer». «Sí tengo. No sé qué hubiera hecho si no te hubiera encontrado ese día. O mejor dicho, si tú no me hubieras encontrado». Se quedaron en silencio, mirando las llamas danzar. Luego Catalina habló de nuevo. «¿Sabes? Pensé que cuando encontrara a mi padre, si es que lo encontraba, tendría tantas cosas que preguntarle, tantas cosas que decirle. Y ahora que sé que está muerto, pensé que me sentiría vacía. Pero no es así. Me siento en paz». «¿En paz?» «Sí, porque ahora sé quién era. Sé que amó a mi madre. Sé que no nos abandonó por elección. Y sé de dónde vengo. Eso es más de lo que tenía hace una semana». Mateo asintió. Entendía exactamente a qué se refería. Si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Permanecieron en la Laguna de las Estrellas 2 días más. Catalina pasó ese tiempo ordenando el memorial de su padre, añadiendo piedras nuevas, tallando sus propios mensajes. Mateo la ayudó a construir una cruz de madera más grande y resistente, que plantaron junto al montículo de piedras. En la cruz, Catalina talló: «Sebastián Montes, amado padre, nunca te conocí, pero ahora sé quién eras, tu hija, Catalina». El tercer día, emprendieron el camino de regreso al rancho Los Sauces. El descenso fue más fácil que la subida, y llegaron antes del anochecer. Don Jacinto los recibió con su habitual silencio, pero Mateo notó un brillo de alivio en los ojos del viejo peón. Esa noche, durante la cena, Catalina anunció su decisión. «Me quedaré unos días más, si no te molesta, Mateo. Quiero visitar la tumba de mi padre de nuevo antes de volver a la Ciudad de México. Y además», añadió con una sonrisa pequeña, «Centella necesita descansar antes de emprender un viaje tan largo». «Te puedes quedar el tiempo que necesites», respondió Mateo, y se sorprendió a sí mismo deseando que ese tiempo fuera lo más largo posible. Los días se convirtieron en semanas. Catalina ayudaba en el rancho, cocinaba, cuidaba la huerta que Guadalupe había plantado.
Poco a poco, la casa volvió a llenarse de risas, de conversación, de vida. Mateo se dio cuenta de que había comenzado a esperar las mañanas, las comidas, las tardes trabajando junto a Catalina. Se dio cuenta de que sonreía más, de que dormía mejor, de que la sombra de Guadalupe, aunque siempre presente en su corazón, ya no pesaba tanto. Una noche, sentados en el portal de la casa mirando las estrellas, Catalina habló. «Sabes, he estado pensando, la Ciudad de México es ruidosa, llena de gente. Siempre me sentí fuera de lugar allí. Aquí, en cambio», dejó la frase inconclusa, pero Mateo entendió. «Aquí es tu lugar», completó por ella. Catalina lo miró. «¿Tú crees? Creo que tu padre te trajo aquí por una razón. Tal vez no para encontrarlo a él, sino para encontrarte a ti misma». Catalina sonrió. Era una sonrisa llena de calidez, de esperanza. «Tal vez tengas razón». 6 meses después, Mateo Sandoval y Catalina Montes de Oca se casaron en una ceremonia pequeña en la iglesia de San Miguel. Don Jacinto fue el padrino y la tía Remedios la madrina. Catalina nunca regresó a la Ciudad de México. En su lugar, hizo del rancho Los Sauces su hogar. Expandió la huerta de Guadalupe, añadiendo flores y hierbas medicinales. Ayudó a Mateo con el ganado, demostrando ser tan buena jinete como él. Y cada año, en el aniversario de la muerte de su padre, Catalina y Mateo cabalgaban hasta la Laguna de las Estrellas, llevaban flores, añadían nuevas piedras al memorial y pasaban la noche bajo ese cielo infinito. Con el tiempo, tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño al que llamaron Sebastián, en honor al abuelo que nunca conoció. Mateo enseñó a sus hijos todo lo que sabía sobre el rancho, sobre la tierra, sobre el respeto a la naturaleza. Y Catalina les contó la historia de su abuelo, del amor que existió entre él y su abuela, de cómo a veces el destino nos lleva por caminos inesperados para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. El rancho Los Sauces prosperó. Se convirtió en uno de los más productivos de la región, pero más importante que eso, se convirtió en un hogar lleno de amor, de risas, de familia. Don Jacinto vivió hasta los 90 y tantos años, viendo crecer a los nietos de Mateo. Antes de morir en su cama con Mateo y Catalina a su lado, susurró. Sabía que esa mujer traería cosas buenas a esta casa. Desde el primer día que la vi, lo supe. Catalina vivió hasta los 85 años. Mateo murió 2 años después, a los 87. Fueron enterrados juntos en un pequeño cementerio privado en el rancho, bajo un viejo sauce que Catalina había plantado el día de su boda. Y hasta el día de hoy, si subes a las montañas de Durango, si encuentras ese camino escondido que lleva a la Laguna de las Estrellas, verás 2 memoriales lado a lado. Uno es para Sebastián Montes, el otro, añadido muchos años después, es para Catalina y Mateo. Y en la piedra más alta alguien talló estas palabras. A veces perdemos a alguien para encontrar nuestro camino, y a veces, al buscar el pasado, encontramos nuestro futuro. ¿Y tú? ¿Alguna vez has buscado algo que pensabas perdido, solo para descubrir que el verdadero tesoro estaba en el camino mismo? ¿Has tenido una experiencia que cambió completamente el rumbo de tu vida de formas que nunca imaginaste? Cuéntanos aquí en los comentarios. Nos encanta leer sus historias. Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like y compartirlo con alguien que también disfrute de los misterios y las historias de amor que desafían el tiempo. Y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos casos que tenemos preparados para ti. Porque a veces las mejores historias no son las que buscamos, sino las que nos encuentran a nosotros. Hasta el próximo caso, amigos, y que sus búsquedas siempre los lleven a donde realmente necesitan estar.